Eso lo podemos saber si tenemos riesgo. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para una enfermedad de grandes vasos, una aterosclerosis? Bueno, que tengamos una estenosis, la carótida, por ejemplo, esté estenosada más del 50% o en algunas arterias cerebrales. Que el infarto cerebral sea más de 1.5 centímetros. Entonces, el cardioembólico, vean ustedes, es un déficit neurológico de aparición súbita. A veces abarca varios territorios arteriales, se manifiesta a nivel cortical y a veces sufre esto que se llama transformación hemorrágica, ¿ok? Y la fuente es cardioembólica. Entonces lo podemos demostrar a través de estudios. Y en se hace la recomendación de que ustedes valoren a sus pacientes para detectar esto, que es la fibrilación auricular no valvular. Y vean ustedes, la incidencia es aproximadamente 75,000 eventos por año. Nada, es muy lamentable que no lo detectemos. Esta es una imagen de una paciente, mujer de 84 años, está viva. Y vean ustedes, tenemos una lesión aquí y otra lesión aquí extensa. Esta pacientita tiene cardiopatía mixta, hipertensiva, tiene dilatación y tiene un trombo intraauricular. Entonces está con anticoagulante esta paciente. Esa es la forma como podemos saber de dónde viene la lesión cardíaca, cerebral. Y el infarto lacunar, vean ustedes, es un infarto cerebral menor de 15 milímetros. Esta enfermedad de pequeño vaso cerebral ocupa, vean ustedes, un 25% de todos los infartos cerebrales. Y estos pasan desapercibidos. Hasta cuando nosotros valoramos al paciente en el consultorio, le hacemos estudios, básicamente resonancia magnética, es cuando podemos demostrar que hubo enfermedad de pequeño vaso. El punto importante es que hay riesgo de demencia vascular. Y estas son las arterias que se lesionan, las tálamo perforantes o las lenticulostriadas. Vean, esta es una imagen de una enfermedad de pequeño vaso cerebral. No les debe, aunque sea pequeño, o sea, esta paciente no requiere hospitalización, probablemente pasa desapercibido, llega un mes después porque tuvo cefalea anteriormente y encontramos esto. Y la historia es la historia sin fin, diabetes e hipertensión. Y el infarto cerebral es de menos de 1 centímetro, ¿ok? Entonces tendremos que encontrar algunos datos como el síndrome lacunar. Aquí hay muchos síndromes lacunares, pero estos son los más frecuentes. Vean ustedes otros subtipos que son las vasculopatías no ateroscleróticas, en otras causas. Y vean ustedes la disección arterial cérvico-cerebral. En por ejemplo, algunas de las recomendaciones es que ustedes no se queden hablando mucho tiempo en el teléfono en esta posición, porque pueden tener una disección carotídea. Si se pasaron 2 horas chateando y tienen déficit neurológico, la probabilidad que tengan una disección de la carótida. Entonces se recomienda no estar mucho tiempo ahí. Hay otras enfermedades raras como Takayasu, Moyamoya o la vasculitis del sistema nervioso central. Y aquí entra el papel también el hematólogo y entran con las trombofilias y todas estas situaciones, el síndrome antifosfolípidos. También entra, sobre todo en los pacientes jóvenes. Tiene que revisar. Y vean ustedes, etiología no determinada, o sea, el infarto cerebral que no sabemos por qué se produjo. Aquí el criterio es que sea más de una etiología posible. No podemos determinar causa a pesar de una evaluación extensa o que tengamos una evaluación incompleta. Entonces, muchas veces nosotros realizamos, cuando llega el paciente y no podemos realizar la etiología, a veces el médico, cuando regresa a su comunidad del paciente, dicen es que el neurólogo no sabe. Bueno, ustedes ven que hay criterios para poder decir etiología no determinada, y aquí la evaluación incompleta, ¿por qué sería? ¿Qué se imagina? Economía. Pues uno es la economía. Si viene un paciente de Tlapa ahorita aquí, pues los recursos no
no son tan extensos como yo quisiera para tratar de investigar. Bien, cuando llega un paciente con un déficit neurológico, en urgencias, por ejemplo, tratamos, o las recomendaciones es que se hagan unas valoraciones. Ustedes pueden entrar al internet y bajar esta escala que se llama la escala NIH, que es la escala de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Ellos hicieron esta escala con el fin de que el paciente pueda ser llevado a trombolisis, o sea, ese paciente que está sufriendo infarto cerebral, se le pueda dar el beneficio de la trombolisis. Y vean ustedes, se le da una clasificación, por ejemplo, más de 20 puntos, grave, 15 a 20 importante, y 6 a 15 moderado, y 4 puntos leve. Esta es la escala de NIH, ustedes la pueden ver, nos debemos de ir familiarizando. Si la tienen ustedes ya en contacto, pues muy bien, y si no, la tienen que repasar, no nos da tiempo para esto, para poder ir determinando si en un momento dado el paciente puede ser candidato a trombolisis. Vean ustedes el abordaje diagnóstico. No todo nos resuelve la tomografía o la resonancia, o sea, a pesar de que lo tengamos disponible, no nos resuelve. Tenemos que hacer nuestra historia clínica y nuestra exploración neurológica, irrefutablemente. De ahí aquí si tenemos tomografía, es lo que más tenemos a la mano. Actualmente yo creo que en Puebla tendremos en la ciudad 15 tomógrafos. De esos quizá 3, las unidades 3 o 5 pueden darnos buena información. Los demás tienen a veces baja resolución, el técnico toma el paciente de lado, está girado y no nos da una buena información. Entonces habría que también pegarse. Otros estudios es la resonancia magnética, la angiotomografía, la angiografía cerebral, la angioresonancia, y a veces dicen, hacemos gadolinio no porque se va a hinchar más el cerebro, va a ser más edema. La realidad es que si necesitamos el contraste, el medio de contraste se tiene que aplicar, como van a ver ahorita en un caso. Tenemos que hacer todos los laboratorios generales, un electrocardiograma, el Doppler de vasos de cuello y el ultrasonido cardíaco o el ecocardiograma, porque eso nos permite ver si el paciente no tiene alguna cardiopatía que no estuviera detectada. En cuanto a la tomografía, que es el método de estudio que más a la mano tenemos, vean este paciente, hay signos directos y signos indirectos, o hay signos tempranos y los signos tardíos, o los hallazgos tardíos. Esto que ustedes ven aquí, si lo alcanzan a ver, está establecido el infarto cerebral en todo el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Vean ustedes. Este fue el 23 de mayo del 2011, este es 24, aquí dupliqué el dato, pero es 24, y aquí este estudio es el 27. Llega el paciente, pierde el estado de conciencia, 9:30, 9:38 está en urgencias, este es en el Hospital Betania, aquí en Puebla, es un paciente de seguro. 9:38 estaba en urgencias y más o menos 10:38 estaba en terapia intensiva intubado. O sea, el déficit neurológico fue muy severo y aunque tuviéramos trombolisis no era candidato porque es muy alto la escala que tenía. Y vean ustedes aquí, este es con la que ingresa, ya tenía un infarto cerebral, este fue un mes antes. Entonces aquí ya tenía él aspirina, que no fue suficiente por los criterios, revisándose atrás tenía criterios para anticoagulación. Entonces no fue suficiente el ácido acetil salicílico. Y el paciente el día 27 de agosto, o sea 4 días después, fallece o se registra este electroencefalograma que se llama trazo isoeléctrico de muerte cerebral. El paciente falleció, los familiares no aceptaron que se hiciera craniectomía y por eso el riesgo de muerte es alto en estas enfermedades. Como les decía, no todo nos resuelve la resonancia o la tomografía a pesar de que lo tenga. Este paciente llega con cefalea, una crisis convulsiva y trae esta tomografía. Y vean ustedes aquí esta imagen hipodensa y tiene edema cerebral.
Entonces no es compatible con infarto cerebral en primera instancia y le mandamos solicitar la resonancia magnética y vean ustedes aquí en las diferentes secuencias ya con gadolinio cómo están las imágenes. Esta imagen corresponde a un absceso cerebral. ¿Ok? Entonces aunque el paciente venga con un déficit neurológico y sea focal, no necesariamente tiene que ser un infarto cerebral y tenemos que hacer nuestra revisión porque más o menos fue una instalación subaguda, no fue tan aguda. El único tratamiento de utilidad o así demostrado para el paciente con infarto cerebral, si llega en las primeras horas, es el activador del plasminógeno humano, RTPA, que es el que ha demostrado que puede revertir o puede disolver el coágulo, siempre y cuando el paciente llegue en una ventana que se llama una ventana de tiempo, 2 horas, 4.5 hasta 6 horas de iniciado el evento. Si los familiares presencian el déficit neurológico, tendrán que ir a urgencias para poder establecer las medidas. A pesar de todo esto, en el mundo, no en México, en el mundo se está haciendo este procedimiento en al menos solamente el 1%. O sea, de 10 pacientes 1 y de 100 pacientes 10 en centros bien establecidos. En Puebla pues estamos todavía muy difíciles porque el traslado de una ambulancia de Zacapuastla pues es en 48 horas. Entonces si el paciente llega en 48 horas, ¿qué hacemos? Hacemos el recuento de los daños. Vean, hay una serie de recomendaciones generales para el tratamiento. Si ustedes ya tienen el paciente con un déficit neurológico, cuidar la vía aérea, en preferencia monitor cardíaco, soluciones intravenosas, oxígeno, eso lo pueden hacer, vigilancia neurológica, por ejemplo, pueden vigilar pupilas y colocarlo en semifowler, tratar de que no se dispare la presión arterial, manejar la fiebre, no se deshidrate por hiperglucemia y dar una anticoagulación profiláctica. Generalmente utilizamos las heparinas de bajo peso molecular. Hace años, cuando estuve ahí en el hospital universitario, utilizamos la antigua heparina, la heparina que no las recientes, y nunca tuvimos problemas, o no, al menos no directos. Entonces, pero ahora tenemos las heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué no deben de hacer, por ejemplo, y no colocar soluciones glucosadas? Siempre nos peleamos con los residentes de primer año, le ponen la glucosada. Es que no ha comido y tenemos que darle glucosa. Bueno, esta glucosa en bajo por ciento es agua. Y si es agua, por mecanismos fisiopatológicos se convierte en más edema cerebral. Entonces las que utilizamos son fisiológicas. Evitar que se hipotense, no hay que deshidratarlo, no sean tan entusiastas en ocasiones con los diuréticos. A veces el paciente se complica por insuficiencia renal aguda por exceso de diuréticos. Entonces hay que tener cuidado. Vean ustedes los factores de riesgo. Muchos de los pacientes que llegan con infarto cerebral, como el caso que les presenté, que fallece el paciente, lo hacemos prácticamente en un tercer nivel. A pesar de eso fallece, estamos en terapia intensiva, con el intensivista, con medicina interna, con neurología, el paciente fallece por el grado de lesión que se hace. Pero vean ustedes cuánto tenemos que trabajar. Por eso les decía que los cuarenteños o los de 50 aquí, si tienen algún factor de riesgo, lo tienen que tomar en serio. ¿Sí? Vean, esta es una serie poblana, el doctor Juan Carlos. Vean ustedes, de este son 90 y tantos, 100 pacientes. Vean ustedes, 32 pacientes tenían hipertensión arterial sistémica. ¿Ok? Y vean ustedes, 25 tenían tabaquismo y alcoholismo. Se llama abuso de tabaco y abuso de alcohol. Y estaba buscando cuánto es abuso de alcohol. Las recomendaciones dicen que son 2 copas de alcohol al día, es abuso de alcohol. Y se convierte en factor de riesgo.
Tengo compañeros que dicen que hay que evitar la aterosclerosis tomando. Es una manera de justificar el alcoholismo. Entonces, 2 copas, quien tome más de 2 copas al día, está siendo un factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral. Vean ustedes, esta es otra serie, es más grande. ¿Qué tienen? Hipertensión arterial, 514, 251 para hemorragia cerebral. Entonces ahí tenemos los jinetes de la muerte, ¿no? La hipertensión es el jinete sin cabeza porque nadie lo ve. La gente dice, no, estoy bien, mi abuelita no era hipertensa. Si nada más que tu abuelita falleció en 1940, que no se sabían mucho de todo esto. Ese es otro para en jóvenes, ese es el menor de 45 años de edad. Vean ustedes ahí, las mujeres toman anticonceptivos orales, es un factor de riesgo, migraña, diabetes, hipertensión, la fibrilación auricular. Este es otro factor de riesgo que se llama no convencional, o son los factores de riesgos que se están estudiando. Este es un estudio de polisomnografía, es la apnea de sueño. Esta es la apnea de sueño. Vean ustedes aquí, el paciente respira y después hace aquí una apnea, una pausa, después otra pausa, otra respiración y otra pausa. Roncar, la roncopatía severo asociado a apnea de sueño es un factor de riesgo cardiovascular y riesgo para enfermedad vascular cerebral. Muchos de los que están aquí seguramente son roncadores. Yo ronco, mi escala es 6. Si llegara a 30 sería una roncopatía severa, tengo 6 de ronquido. Así que si ronco no les quiero hacer que se sientan mal. No tengo apneas, en mi estudio solo hice como 5 apneas que se llaman de transición. Es decir, que usted se voltea y deja como que me volteo, me giro, se hace una apnea que se llama apnea de transición. Pero este paciente claramente tiene apneas obstructivas. Si aquí los que están enfrente, por aquí debe haber un 74% de saturación, creo que 82 la más baja, o 70 y tantos % de saturación. Esta es la saturación del paciente. ¿Ok? Entonces, esa es una apnea de sueño. Para hipertensión arterial, es un factor de riesgo, como lo veíamos, como un factor de riesgo individual. Entonces, aquí creo que tienen otra plática, pero para infarto cerebral, para enfermedad cardiovascular, tanto para el isquémico como la hemorrágica, tenemos mucho que trabajar con el paciente hipertenso o con el paciente que registra cifras tensionales altas. También el factor de riesgo de las dislipidemias. Tomen esta foto, que estamos sobre el tiempo, colesterol menor a 200 y todos estos factores que debemos tener en condiciones ideales. Y vean ustedes esta prevalencia de hiperlipidemia en mujeres de 65 hasta el 40%. Entonces estos son estadísticas ya bien estudiados, por estudios bien realizados, y entonces vean ustedes hasta el 30% de riesgo, de reducción del riesgo si tratamos la hiperlipidemia. Bueno, la prevención secundaria, que es donde no quisiéramos, es ya modificar y tratar los factores que contribuyen a incrementar la recurrencia. En infarto cerebral, trabajamos con el ácido acetilsalicílico, vean 75 a 325, particularmente uso 100 miligramos, que es una dosis que ya viene establecida. También tienen ustedes clopidogrel, 75 miligramos al día. A veces utilizamos aspirina y clopidogrel en las primeras días del infarto. El dipiridamol, yo tuve poco trabajo con dipiridamol, quizá en el año de residencia, aquí en de medicina interna, ahí sí trabajé con dipiridamol. Y la anticoagulación, si requiere, por ejemplo, el INR es de 2.5 entre 2 a 3, y actualmente los nuevos anticoagulantes, como el rivaroxaban y el apixaban, nos han facilitado un poco más el trabajo de la anticoagulación. En algunos otros casos, la acenocumarina
tenemos que trabajarlo. Bien, pasamos a la hemorragia. Vean ustedes en la hemorragia parenquimatosa, la hipertensión arterial 85%. Y lo que se rompe es estos son los microaneurismas de Charcot-Bouchard. Vean, de 10 a 20 por 100,000. Este estudio que se llama el Registro Nacional Mexicano de la Enfermedad Vascular Cerebral, que se llama RENAMEVASC. Para enfermedad vascular cerebral, la hemorragia intracerebral ocupó el 29% de una población de 2,000 pacientes. Entonces, ahora, si el infarto cerebral tiene mortalidad, este tiene mayor mortalidad, la hemorragia, ¿ok? Alta mortalidad. Y vean ustedes, hipertensión, cuando se diagnosticaron los pacientes con hemorragia intracerebral, 91% eran hipertensos, 72% eran hipertensos mal controlados. Tenemos una hemorragia primaria y una secundaria. La primaria es la hipertensiva o la angiopatía amiloide, y la secundaria, por ejemplo, este señor que sufrió un traumatismo craneoencefálico. Pues esta es una hemorragia, es un hematoma cerebral. Vean ustedes la hipertensión, esta es la más frecuente, que son a nivel de los ganglios de la base. Esta es la imagen típica que van a ustedes ver en la tomografía. Esta es una imagen hiperdensa. Esta es una hemorragia supratentorial que ocupa el 90% de los casos, y hay otros que se llaman infratentoriales, el 10%. Vean ustedes, esta es el sangrado, ocurre el sangrado, y dependiendo de donde ocurra el sangrado y el volumen, es como va la manifestación y la gravedad del paciente. Esta es una hemorragia en el tallo cerebral. Este paciente fallecen prácticamente. Y vean ustedes, esta es la imagen de la hemorragia cerebral, y normalmente el déficit neurológico es más marcado en la hemorragia que en el infarto, ¿ok? Pero siempre requerimos la imagen para poder establecer si hay hemorragia, y por ejemplo no vamos a anticoagular, ¿sí? Porque entonces vamos a provocar que haya más sangrado. Esta es una tabla que nos dice dónde podemos, según, por ejemplo, un joven hizo en cerebelo, es una malformación arteriovenosa. Si es un paciente ya de muchos años, podemos ser que sea un tumor. Vean ustedes, esta es una hemorragia subaracnoidea, hemorragia parenquimatosa, pero que se abrió al sistema ventricular. ¿Ok? Todo lo que ustedes ven aquí aquí está la parte del ventrículo, y esto es sangre, la parte de la imagen hiperdensa. Y esto se tiene que hacer lo que se llama ventriculostomía para poder ayudar al paciente a tratar de sobrevivir. La hemorragia cerebral, vean, inicio súbito, y aquí tenemos rápidamente datos de aumento de la presión intracraniana, que es cefalea, náusea y vómito. Si hay rigidez meningia, es probable que haya ruptura de ventrículos o que esa hemorragia se haya abierto al sistema ventricular. Vean ustedes, esta es una hemorragia en tallo cerebral, pues está en coma, se cae, pierde el estado de la conciencia, y muy rápidamente nos puede hacer datos de muerte cerebral. Entonces, esa es una característica. Esta es la lesión en cerebelo. Toda lesión en fosa posterior es de las que no nos gustan, porque el paciente se deteriora rápidamente. Esta es la hemorragia, y aquí está el tallo cerebral. Entonces rápidamente puede comprimir el tallo, el paciente cae en problemas de conciencia, y tenemos que llevarlo rápidamente a terapia intensiva y a descompresión quirúrgica si es que tenemos el alcance. Tenemos otros términos como crisis hipertensiva, ustedes ya lo conocen, la encefalopatía hipertensiva, que muchas veces esto es riesgo para enfermedad vascular cerebral. La hemorragia subaracnoidea, vean ustedes, es la ruptura de un aneurisma. Les comentaba que tenemos más tomógrafos en la ciudad, pero a veces la calidad no va de la mano con el número de tomógrafos. Entonces, no en todos los tomógrafos nos dan buena resolución, en algunos sí,
y ahí luego les encargamos a los pacientes que les hagan una buena angiotomografía para poder detectar este tipo de lesiones que pueden pasar desapercibidas. Vean ustedes, en la hemorragia subaracnoidea puede haber lo que se llama signos meningios, que es el Kernick y el Brunzinski. En ocasiones necesitamos hacer punción lumbar en estos pacientes cuando tenemos cefalea rebelde o resistente o que no encontramos una causa, les practicamos punción lumbar. Hay una escala para poder determinar qué grado es la hemorragia subaracnoidea. Esta es la escala de Hunt-Hess, lo pueden también checar en internet. Con la hemorragia subaracnoidea, uno de los problemas que tenemos es el vasoespasmo. El vasoespasmo puede ocasionar que haya más infartos en los territorios adyacentes o en los territorios vecinos donde ocurrió la lesión. Entonces, esa es una de las complicaciones que tenemos con la hemorragia subaracnoidea. La hipertensión está presente, hemorragia parenquimatosa o hemorragia subaracnoidea. Ese es su jinete de la muerte. Vean ustedes, el 80% es por ruptura de aneurisma. Este es el clipaje, es una ilustración de un clipaje de aneurisma. Este método a veces ya lo vamos sustituyendo si la situación lo puede pasar, que es la terapia endovascular. La terapia endovascular es a través de un acceso vascular, llegamos hacia el cerebro, se coloca un coil y se puede, digamos, neutralizar esta lesión vascular a través o no haciendo un acceso quirúrgico como antaño o en forma clásica. Esta es una mujer, 32 años, vean ustedes aquí la lesión, es una hemorragia profunda y aquí está la angiotomografía y vean ustedes aquí una lesión. Este fue una malformación arteriovenosa. Aquí estamos ya en la sala de hemodinamia y aquí ya está el control de la paciente con el coil y se resolvió ya por vía endovascular. Bueno, algunas consideraciones del paciente con hemorragia subaracnoidea. Esta paciente que llegó joven, llegó a un hospital y fue dado de alta por los jóvenes, porque no había el médico de base en ese momento. Entonces, ¿qué les recomendamos si hay una hemorragia cerebral y es en joven, por ejemplo, es tener la paciencia y tener hospitalizado a esa paciente? Esta es la última diapositiva. Este es el programa o los folletos que reparte la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral en promover que el paciente reconozca, así como el infarto agudo del miocardio, que el paciente se me dio dolor en el pecho y luego en la mano, es infarto cardíaco. Entonces, este esfuerzo de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral es que el paciente puedan reconocer los déficits neurológicos y puedan acudir al servicio de urgencias tratando de tener el beneficio de la trombólisis. Muy bien, estamos muy... bueno, listo, en lo que la doctora ya está por acá. Sí. Si ya está lista la doctora, seguimos, si no, tiene una pregunta. Sí. A ver, una pregunta, por favor. Gracias. Doctor, en los traumatismos craneoencefálicos de moderados a graves, una de las medidas terapéuticas para evitar el edema cerebral es siempre el uso de ventilación mecánica. En el caso de la enfermedad cerebrovascular, ¿no sería esta también una buena opción? Sí, casi todos los pacientes, por ejemplo, esta paciente, que del caso, pacientita, esta no requirió terapia intensiva, estuvo en casa todo el tiempo. Ese es un caso poco raro, nos fue bien, extraordinariamente bien, pero no requirió terapia intensiva. En los traumatismos craneoencefálicos... La ventilación mecánica es básica. El paciente con hemorragia prácticamente va a terapia intensiva. Y va a tener ventilación mecánica. Ventilación mecánica. De ahí la recomendación es que ustedes recurran o manden a sus pacientes o lleven a sus pacientes a los hospitales que tengan
cuidados intensivos razonablemente bien. Porque nos ha tocado de todo, luego lo quieren tener con el equipo de anestesia, ese no es un ventilador, o lo quieren tener sin vigilancia de gases arteriales, o lo quieren vigilar el paciente. Hay un punto, el paciente a veces, aunque grave, no debe desahuciarse, porque a veces le dicen al paciente es que ya está mal, ¿para qué se lo lleva al hospital? Y lo desahucian en sus comunidades o en algún lugar donde tienen un manejo básico, no le dan el beneficio de la cirugía, por ejemplo. Yo tuve la experiencia de que en la comunidad donde vivo, lamentablemente la Cruz Roja recibe mucho politraumatizado, carece de terapia intensiva y se queda con los pacientes con traumatismos craneoencefálicos graves o con EDCs graves y todo redunda en un deterioro peor del paciente. Sí, es otra historia, doctora. Es la otra historia. Quizá es muy desafortunado muchos de los manejos que se dan y el paciente fallece. Entonces, aquí la tentativa es, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, pero saquen a veces a sus pacientes de las unidades que no tienen las condiciones. Ya. Doctor, muy amable y gracias por su ponencia. Un aplauso fuerte. Les hemos presentado